la segunda semana del canal Una rosa y un libro. He titulado este vídeo Segundas oportunidades y esto trata sobre esos libros o esos autores que leemos por primera vez y no nos convencen en absoluto y le ponemos la cruz y resulta que después leemos el mismo libro otra vez o leemos otros libros de ese autor y nos encanta y pensamos, ¿por qué he estado yo toda mi vida sin leer esto, esta maravilla? Me ha pasado muchísimas veces. Yo no soy de releer ni muy de dar segundas oportunidades, pero a veces lo he hecho y me ha alegrado muchísimo. Tengo aquí un pequeño guioncito con algunos de los libros. Por ejemplo, Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig. Yo este libro lo pedí por círculo de lectores porque era el único que más o menos me interesaba ese bimestre. Empecé a leerlo y no me convenció mucho. La verdad es que solo leí parte del primer capítulo que trata sobre la toma de Constantinopla por los turcos. Y a mí esas cosas de guerra no me interesan mucho y entonces me costó. Vamos, creo que no llegué a leerme el capítulo entero y lo dejé. Y bueno, tardé muchísimo años en retomarlo. De hecho, creo que leí antes otros libros de Zweig, como Carta de una desconocida o La impaciencia del corazón, que también se titula La piedra peligrosa, según las ediciones. Y bueno, ahí empecé a adorar a este autor y ahora es uno de mis favoritos. O sea, fijaos si merece la pena dar segundas oportunidades, porque a lo mejor estáis perdiendo a uno de vuestros autores favoritos. Y además volví a releer, volví a empezar a leer Momentos Estelares de la Humanidad y me gustó muchísimo. Son 14 estampas históricas, como dice el subtítulo, y hay algunos episodios maravillosos. Por ejemplo, el del Capitán Scott en la Antártida o la noche en que Roger Delisle creó o compuso el himno de Francia, la Marsellesa. Son, algunos episodios son maravillosísimos. El de la Antártida, uff, ese me emocionó una barbaridad. Luego, bueno, que esta es mi autora. Puedo decir que es de mis dos o tres o cuatro autores favoritos. Patricia Highsmith, El grito de la lechuza. Pero es que esta novela en concreto tiene algunos de los defectos que Patricia Highsmith a veces tiene. A mí me encanta Patricia Highsmith, pero es verdad que a veces la tensión va creciendo poquito a poco, tan poquito a poco, que dice aquí no está pasando nada, esto es un poco rollo. Y se meten muchas descripciones y que si no sé quién se levantó de la cama, se puso unos vaqueros y una camiseta y un jersey y unos calcetines y unos zapatos y se hizo unos huevos con bacon para desayunar. No sé, que a veces como que se detiene mucho en descripciones. Pero bueno, también le encontré, alguna cosa buena le debí de encontrar porque más tarde leí Extraños en un tren. Claro que a mí me encanta Hitchcock. Entonces yo había visto ya la película y digo, bueno, pues voy a leer la novela. Además, es que esta señora era una fenómena, porque es que con 26 años publicó esta novela, que fue su primera novela, y tenía 30 y pocos años cuando Hitchcock la adaptó al cine, que vaya triunfazo. Que tú saques una novela, tu primera novela, y Hitchcock la quiere adaptar al cine. Bueno, como suele hacer Hitchcock en alguna de sus películas, o en muchas, la verdad, eh, hay bastantes variaciones entre la novela y el libro. Por ejemplo, aunque no es muy relevante, en la novela el protagonista es arquitecto y en la película es tenista. No tiene nada que ver, pero bueno. Otro autor es John Kennedy Toole, La conjura de los necios. Yo cogí el libro, la edición de anagrama que todos conocemos, de la cubierta amarilla, y empecé a leerlo. Yo creo que no llegué al primer capítulo. Y me deprimió muchísimo. Debió de pillarme en un momento así malo, pero ese personaje así tan ridículo y tan... Es que además, claro, era ridículo y daba pena a la vez, era una cosa así un poquito, entonces pues daba un poco de bajón. Y muchos años después lo volví a leer y me encantó, me encantó. Era un poco, es verdad que era un poco esperpéntico todo, pero me hacía muchísima gracia el personaje y además, aunque me cuesta reconocerlo, hay cosas en las que me identificaba con él.
Y nada, vamos, me alegro muchísimo de haberlo leído. Luego, mm, La Perla. Uf, La Perla andaba por mi casa, John Steinbeck, se me olvida. Ese libro andaba por mi casa, era cortito. Como yo era una lectora compulsiva, pues leía todo lo que caía por casa. Y yo a lo mejor tenía, yo qué sé, pues podía tener 10 u 11 años perfectamente cuando lo leí. Y aunque es un libro así escrito muy sencillito y muy fácil de entender y se lee fácilmente, pero qué bajona de libro. Es que Steinbeck es muy de bajonas. Y, y para colmo, o sea, no me gustó nada el libro. Y para colmo, no sé si fue un año o dos después, en un curso de inglés en Irlanda, toma, me hacen leer La Perla otra vez. Digo, otra vez La Perla, por favor. Y en inglés además, claro, bueno, era... Creo recordar que, me imagino que sería una edición un poco adaptada a estudiantes. Pero vamos, no, yo recuerdo que no era un lenguaje muy complicado. Lo mismo tampoco tuvieron que adaptarlo mucho. Y después de eso, muchos años después, leí Las uvas de la ira, que me parece una maravilla, aunque sales a disgusto por segundo, por página prácticamente. Vamos, hay que tener buen ánimo para leerlo porque es que sales a disgusto por segundo, vamos, una cosa tremenda. Y me gustó muchísimo, así que luego seguí leyendo libros suyos, Al este del Edén, por ejemplo. También Viaje a Rusia, que me encanta, me encanta, me encanta. No es muy conocido, pero es súper entretenido, a mí me encantó. Trata sobre un viaje que hicieron él y el fotógrafo Robert Capa a la URSS en el año, creo que era en el 46, 47, por ahí. Y está muy interesante y además cuenta anécdotas graciosas sobre Capa y eso que le gustaba llevarse en la bañera 3.000 horas seguidas y que tenía complejo por su calvicie, yo qué sé. Son cosas que son un poco tontas, pero tienen su gracia. Y luego, por ejemplo, este libro, también me gustó mucho, Viajes con Charlie. Y esto es un viaje que hizo Steinbeck en los años 60 con su perro, que es Charlie, en una caravana por Estados Unidos. Y está bastante también entretenido, tiene un tono así también más o menos positivo, humorístico, y está bien para contrarrestar un poco las bajonas de otros libros anteriores. El siguiente, Orgullo y Prejuicio, sí, me vais a matar, muchos de vosotros, pero es que leí Orgullo y Prejuicio también, no sé, tendría entre 10 y 12 años, y me pareció un poco lento, un poco denso, no ocurrían muchas cosas, no sé, no me gustó y yo lo recordaba como, uff, qué rollo de libro. Y muchos años después, bueno, no tanto, supongo, bueno, sí, vi la famosísima serie de la BBC con de Colin Firth y me encantó, vamos, digo, cómo puede a mí no gustarme esta historia, es que es maravillosa. Y entonces volví a leer el libro y ahí ya me gustó. Es verdad, sigo pensando que es un poquito, bueno, denso, denso tampoco, pero tampoco de esos que se leen volados, ¿no? Y a partir de entonces me tuve que leer todas las novelas de Jane Austen. Además, como había visto también, porque además fueron muy próximas en el tiempo, Sentido de Sensibilidad de Ang Lee, con Emma Thompson y Kate Winslet, pues me tuve que leer el libro también. Y también me encantó, y lo mismo con Emma, y lo mismo con todas las demás. Bueno, Mansfield Park me gusta algo menos, y Lady Susan es la gran olvidada, pero vamos, que me encanta Jane Austen. Tengo locura con ella, he leído todos sus libros al menos dos veces, algunos hasta tres. Orgullo y Prejuicio lo he leído tres veces, y Persuasión lo he leído otras tres veces. Y ahora me estoy comprando todas las versiones anotadas en inglés. Le vi Persuasión anotado a Mikey y tuve que comprármelo. Vamos, me pareció maravilloso porque te explican muchas cosas de la forma de vida de aquella época y claro, te sitúa la historia en un contexto y por qué ciertas cosas son así. Pues a lo mejor tú dices, uy, ¿y esto por qué es así? Te explican, claro, es que en aquella época tal y cual, no sé qué, y ya tú lo entiendes. Y está muy bien. El siguiente, Cumbres Borrascosas. Esta no es la edición que leí de pequeña. Mis padres se mudaron y largaron un montón de libros, en plan maricondo, y yo compré esta edición tan bonita. Pues lo mismo que con Orgullo y Prejuicio. Este libro lo leí con también, yo qué sé, tendría 10 o 12 años
y me pareció horroroso. Es que además yo entonces, no sé por qué, pero casi no abandonaba libros, me lo leía a ultranza y me pareció horroroso, o sea, esa climatología tan desagradable, que ese frío, esa humedad, esa desolación, esa gente tan chunga. Uf, qué horror de libro, de verdad, me pareció horroroso, horroroso, horroroso. Era todo malo, 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 no había nadie que tuviera una cualidad medio positiva, era todo tremendo. Así que, vamos, guardé muy mal recuerdo del libro, incluso yo después lo llamaba Cumbres Asquerosas, o sea que esa manía le tenía. Y hace poco pensé, digo, mira, pues lo voy a leer otra vez, porque ya tengo unos añitos más y a lo mejor me gusta. Y bueno, lo he leído otra vez, tampoco voy a decir que es de mis favoritos, pero ha mejorado bastante, en mi opinión. Y además, bueno, no termina tan mal como yo pensaba. Yo pensaba que terminaría todo fatal, pero mira, tiene un final ahí medio esperanzador. Así que, bueno, por lo menos. Y bueno, hay que reconocerle el valor, ¿no? Porque la autora no se puede decir que tuviera muchísimo mundo. Vivía en una rectoría y en un pueblo perdido de Inglaterra. Es verdad que trabajó de institutriz en algún sitio, pero vamos, tampoco es que fuera una cosmopolita tremenda y sin embargo, pues, yo qué sé, tiene, o sea, esa forma de escribir a unos personajes que aunque sean totalmente malvados prácticamente, pero bueno, tiene una cierta riqueza psicológica, ¿no? No es solo, es malo y ya está, ¿no? Sino que un poco te explica por qué, ¿no? Te contextualiza un poco y te da antecedentes. Otro, La montaña mágica. Uf, esto fue tremendo. Este libro lo leí yo, tendría 20 o 21 años y además me lo terminé. Que yo no sé por qué me lo terminé. No sé si esperando que ocurriera algo. Pero vamos, el libro me pareció la cosa más pesada del universo. Y además, otros libros a lo mejor puedo decir, bueno, pues entiendo que a la gente le guste, no, pero este es que no le veo nada bueno, es que no tiene nada que yo diga, sí, sí, es bueno, no. Es horroroso, horroroso, la cosa más pesada que yo me he echado a la cara, vamos. Esos diálogos ahí filosofando, no ocurre absolutamente nada. Hay un momento en que el protagonista se pierde ahí paseando por la montaña, digo, anda, hijo, yo qué sé, a ver si se rompe una pierna o algo, por lo menos para que ocurra algo, qué cosa más, oh, qué cosa más mala, más pesada. Y ya le cogí manía a Thomas Mann. Pero me enteré de que tenía un primer libro, se llama Los Buddenbrook, que era una saga familiar, y como a mí me gusta más una saga familiar, Canto tu lápiz, pues me lo cogí de la biblioteca y me encantó. Y digo, mira, pues ya perdono al señor, al señor Mann. Y después leí La muerte en Venecia y también me gustó, más o menos. Ahora, intenté ver la película y eso era insufrible, pero bueno, la novela me gustó más o menos. Después, La tempestad de Shakespeare. Este me hicieron leerlo en primero o segundo de carrera. Y me pareció un rollo, la verdad. Digo, cosa más pesada, cosa más pesada. Y encima me hicieron ver la película, creo que era de Peter Greenaway, si no me equivoco. Y no me gustó nada, la verdad. Muy mala manera de empezar con Shakespeare. Yo sé, Jan de Trotalibros le encanta La Tempestad, pero a mí no me gusta nada. Lo siento. Bueno, no sé, a lo mejor ahora lo leo y me vuelve a gustar, pero. O sea, me empieza a gustar, pero no, no sé yo. Y bueno, luego es verdad que cuando tenía. Eso fue antes, pero cuando estaba como en primero de bus o así, nos pusieron en clase Hamlet, la película de la versión con Mel Gibson, y me gustó muchísimo la historia. Entonces yo pensé, bueno, pues este en algún día me lo leeré porque me ha gustado la historia. Y bueno, eso tardé bastantes años en leérmelo, pero antes leí El Mercader de Venecia. Además había visto la película con Jeremy Irons y me gustó muchísimo también la historia. Me pareció muy, no sé, muy interesante. Tenía su ingenio también, y luego el monólogo ese de Shylock diciendo si nos pinchan, nos sangramos, etcétera, me parece maravillosísimo. Así que he empezado a leer más de él. También he leído Macbeth, he leído también Mucho ruido y pocas nueces, porque también vi la película hace bastantes años y me encanta además. Uf, esa ambientación maravillosa en Sicilia, es que, vamos, una preciosidad. Después, El crisol de Arthur Miller.
Esto además fue una edición así un poco cutre como de kiosco, que salió con la portada de la película, que es una cosa de odio, pero bueno. Y me pareció un poco rollo, la verdad. Además, yo no sé si en ese momento yo sabía que eso era una especie de alegoría del macartismo, pues no sé. Además lo llamaba la caza de brujas, vamos, o sea que tampoco, vamos, tampoco era una asociación muy oculta, ¿no? Y la verdad, me parece un poco rollo. Pero después leí Muerte de un viajante y me gustó mucho, la verdad. Así que me gustaría verlo además representado en el teatro. Después leí otro libro suyo que, vamos, que no me acuerdo de cómo se llama. Qué desastre. Está muy interesante, trata sobre un hombre que un día se cambia de gafas y entonces empieza a parecer judío. Las gafas le dan un aspecto judío, no es judío, ¿no? Y entonces empieza a ver cómo la gente empieza como a discriminarlo, a mirarlo mal, le va todo fatal, ¿no? Se casa con una mujer que creo que tampoco es judía, pero tiene aspecto de judía. Y bueno, empieza, por ejemplo, van a un hotel y no le admiten la entrada en el hotel, porque además en Estados Unidos siempre se habla de los derechos civiles, de que las personas negras no tienen derecho, pero a los judíos también en muchos clubes, en muchas asociaciones, muchas veces no le dejaban entrar. Y me pareció una historia muy curiosa y me gustó mucho. A ver si os pongo el título, porque es que no me acuerdo ahora mismo. Y además no tengo el libro aquí tampoco. El siguiente, Otra vuelta de tuerca de Henry James. La verdad, el libro me dejó un poco, ¿sabes? Yo me esperaba un poco que pasara algo de verdad, pero ahí está todo muy implícito, ahí no ocurre nada. A mí lo de las casas encantadas me gustó muchísimo, el tema ese, pero ahí no, yo qué sé, te quedas un poco, bueno, vale, un poco ambiguo todo y no me gustó. Pero luego vi la película, es que claro, casi todo empieza por película. Vi Washington Square, pero la moderna, no la heredera, que es maravillosa, maravillosa, maravillosa. Esa la vi después y la he vuelto a ver millones de veces porque es que me encanta. Pero vi la versión moderna y me gustó muchísimo la historia y me leí el libro. Y el libro me pareció maravilloso, me encantó. Después leí Los papeles de Aspen, que también me gustó. Pero a mí me pasó una cosa, y María de Cumbres Clásicas lo dice, lo explica muy bien, que es que Henry James tiene unos libros ya, sobre todo al final de su vida, que es que no entiendes nada. O sea, que es que una frase kilométrica, enrevesada, con 15 negaciones, que empiezas a contar, vamos a ver, 80 negaciones, entre 40, son 40 afirmaciones, vamos, horroroso, un dolor de cabeza que te entra. Y eso me pasó, por ejemplo, con la Copa Dorada, lo tuve que dejar. Y lo que me sí sabía, que es un libro que está muy bien también, y me encanta la historia, pero es que también muy denso. Las alas de la paloma, que también han hecho una película estupenda, no sé qué, pero lo lees y también lo mismo. Es que acabas con dolor de cabeza siempre. Sin embargo, Daisy Miller es un libro bastante cortito y ese sí es bastante fácil de leer. Yo creo que es que al final de su vida, pues yo que sé que le entró a ese hombre, pero escribe súper enrevesado. Es que no tiene nada que ver. Mi Washington Square me parece muy, muy fácil de leer y vamos, muy interesante. Y ya es verdad que después de esa relación amor-odio con Henry James, al final casi acaba un poco en el odio otra vez, porque es que tiene la mala suerte de que las dos o tres últimas han sido muy, muy densas. Pero bueno, darle una oportunidad a Washington Square que está muy, muy bien. El siguiente, la trilogía de Nueva York de Paul Auster. Este hombre se puso muy, 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 muy de moda sobre el año 2003, 2002, 2003, 2004, no sé qué, que están todos hablando de él, y por Auster por acá, por Auster por allá. Y yo leí la trilogía de Nueva York y a mí me parece un poquito surrealista. Y a mí lo surrealista no me gusta, ni lo surrealista, ni lo onírico, ni nada de nada. A mí, o esas cosas, o realismo, bueno, el realismo mágico sí me gusta, según, ¿no? Pero no sé, no me hizo mucha gracia. Yo pensé, digo, pues tampoco me pasa a mí para tanto este hombre. Pero después leí el libro de las ilusiones y bueno, es que lo llegué a considerar mi libro favorito de todos los tiempos. Es que me pareció,
que me emocionó una barbaridad. Es uno de esos libros que tú dices, vamos, si fuera el último libro, el único libro del mundo que quedara no me importaría, porque es que lo tiene todo. Es que, no lo sé, me pareció estupendo, una cosa tremenda. Después leí otros que, bueno, a lo mejor me gustaron un poco menos, Brooklyn Follies, por ejemplo, pero el último que he leído me parece, vamos, de quitarse el sombrero, 4321. Es la historia de un chico, pero contada, o sea, en cuatro hilos temporales distintos, como si fueran Elige tu aventura, pero tú no la eliges, claro, la elige el autor. Entonces tiene como cuatro historias distintas del mismo chico y le van pasando distintas cosas. Entonces, pues me parece original, aunque bueno, a lo mejor lo he hecho ya antes, pero a mí me pareció muy original y me gustó muchísimo. Y además era muy, claro, también te obliga un poco a estar atento, que está muy bien, porque si el lector no es un receptor pasivo, sino que tiene que poner también un poquito de esfuerzo para recordar, a ver, este cualquier hilo temporal, ah, sí, el que le ocurría esto y lo otro y lo más allá. Y me gustó mucho, la verdad, me pareció. Y luego está Philip Roth, yo leí El lamento de Portnoy y bueno, me pareció horroroso, me dio. Y había una escena sobre todo con un trozo de hígado creo en el frigorífico que bueno, si queréis ya lo leéis vosotros, que me pareció asquerosa. Y no sé, no pensé, "Uf, qué horror de hombre". Pero después empecé a leer otros libros, por ejemplo, La Conjura contra América, me pareció interesantísimo, porque era una distopía y una ucronía. Se pueden considerar las dos cosas. El libro trata sobre el aviador Charles Lindbergh, que es un personaje real, como ya sabréis mucho, que, bueno, en la vida real se sabe que era bastante simpatizante de Hitler y, bueno, en la novela pues aparece como que se presenta a las elecciones presidenciales y las gana. Y entonces a partir de ahí, pues claro, la población judía está un poquito como, "Uy, a ver qué va a pasar, ¿no? A ver si va a acabar esto como Alemania". Y luego leí otro libro, se llama Némesis, que es muy cortito, que trata sobre una epidemia de polio que hubo en Estados Unidos, creo que en los años 40. Y está muy interesante también. Además, ahora con lo de la pandemia, pues bueno, también parece que nos queda un poco cercano. Y bueno, ya está. Ya no se me ocurren más autores, pero vamos, yo creo que hemos dado un buen repaso a la literatura. Contadme vosotros qué relación amor-odio habéis tenido con qué autores y si me queréis suscribirse y hasta luego.